Nuestra misión es clara: llevar el mensaje de esperanza y transformación de Jesús a todos, sin importar quiénes sean. Discipulamos, guiamos y crecemos en la fe, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito en Cristo. Oramos para que tu corazón sea renovado y tu fe fortalecida hoy. Aleluya, porque el Señor es grande y para siempre es su misericordia. Okay. Hace 2 viernes atrás, como 2 o 3, estuvimos compartiendo un mensaje tocante a la iglesia. Y ese viernes estuvimos compartiendo que la iglesia del Señor, Dios la puso en una posición muy, pero muy elevada a la iglesia. ¿Ok? Y que la iglesia no ha funcionado en el nivel que Dios la ha puesto, porque no ha entendido en qué posición Dios ha puesto a la iglesia. ¿Ok? Y déjeme decirle que compartimos que la iglesia, Dios la puso por encima de todo, los principados, las potestades del enemigo, y todo lo puso por encima a la iglesia. Y la iglesia tiene ese poder y esa autoridad de atar y desatar y reprender a los espíritus. Amén. ¿Ok? Y le dije también al Señor que estuvimos compartiendo que aún la iglesia la puso Dios por encima de los ángeles. Dicen, qué privilegio, hermano, que nosotros, el cuerpo de Cristo como iglesia, nos haga puesto aún por encima de los ángeles. Lo vimos en la palabra, ¿ok? Y ahora en esta segunda parte vamos a compartir que la iglesia ha sido llamada específicamente por el Señor a funcionar también en un lugar celestial, vamos a decirlo así. Pero este funcionar, hermanos, es a través de la alabanza y la adoración. Eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Porque hay un lugar donde Dios llama a la iglesia que se debe de adorar en espíritu y en verdad. Y vamos a ver cuál es ese lugar, ¿verdad? Y cómo se debe de adorar, ¿ok? ¿Y en qué lugar? Vamos a ver primero en Juan capítulo 4, hablando el Señor con la iglesia, porque la mujer en la Biblia, hermanos, representa a la iglesia. ¿Ok? Representa a la iglesia. Entonces, el Señor hablando con la mujer samaritana, le dio una palabra que le da a toda la iglesia y que nosotros debemos de entender, porque nosotros somos la iglesia. Porque todos sabemos que el edificio no es la iglesia. No. La iglesia, aquí como edificio, es un lugar donde nos reunimos. ¿Cómo? Díganlo. ¿Cómo? Iglesia. ¿Ok? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Okay? Entonces dice, cuando el Señor habló con la samaritana, llega al momento, en el capítulo 4, lo leemos comenzamos en el verso 20, y la mujer le dice al Señor, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ok. Entonces, pero el Señor sorprende a la mujer y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿en qué lugar? Es la pregunta. Bueno, el Espíritu Santo nos lo va a enseñar. Ok. Pasamos al 23. Dice, mas la hora viene, ¿sí? Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Ok? El Padre está buscando una iglesia que sepa dónde se debe adorar. ¿Ok? Y luego dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Okay? Y los que deben de adorar al Padre tiene que ser en espíritu y en verdad. Pero el Señor le dice a la samaritana, mira, no serán los montes, ni serán en Jerusalén, o sea, en las ciudades. Y naturalmente que se está refiriendo también al templo, porque los judíos, ¿en qué lugar iban a adorar a Dios? Al templo. Pero el Señor dice, espérate tantito, ya no será allí, ¿ok? ¿Por qué? Porque la adoración en espíritu y en verdad, hermanos, debe de ser donde está Dios. ¿Ok? Escuche.
La adoración en espíritu y en verdad tiene que ser ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Sentado en su trono y su Hijo sentado a la derecha. Y es allí, no, perdón, es allí donde se debe adorar al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, como dice Hebreos 10, 19 y 20, ¿ok? Esa palabra, dice Pablo, dice, entrar confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para confiadamente, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, que es el velo de su carne. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hermano, el velo del templo natural se rasgó de arriba abajo, pero no solamente el templo natural, sino que el templo del Señor. Él era el templo de Dios, porque Dios habitaba en Él. Entonces, el velo del Señor, el velo de su carne, se rasgó de arriba abajo, y en ese momento se abrió el camino para que nosotros entráramos a adorar a nuestro Padre allí, frente a su trono. Entonces, donde se debe de adorar al Padre, en espíritu y en verdad, es en el lugar santísimo. Okay. ¿Y cómo se debe adorar al Padre? En espíritu y en verdad. Miren, el apóstol Pablo nos enseñó algo que vamos a ver aquí. En Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20, mire lo que dice la palabra. Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay desilusión. Antes, bien ser llenos del Espíritu. Naturalmente, que es el Espíritu Santo, porque está con E mayúscula, ¿verdad? Y luego dice, hablando entre vosotros, y aquí te dice tres maneras de hacerlo. ¿Ok? La primera es con salmos. La segunda es con himnos. Y la tercera es con cánticos espirituales. Ok, es lo que yo le llamo en la palabra el 1, 2 y 3. Así como el 1, 2 y 3, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así también. Ok. En Colosenses 3:16 encontramos la otra palabra que dice lo mismo. Ok. Colosenses 3:16. Y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, y luego te dice cómo, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, y luego te dice cómo, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Ok? Para que nosotros entendamos esto, hermanos, necesitamos trasladarnos a la revelación que enseña el tabernáculo de Moisés. No sé si el hermano Ayol, sí, a ver, póngamelo por favor, el tabernáculo, para poder entender esto. Sí. Ok, miren, aquí está la revelación del tabernáculo. Ok, aquí, en lo de frente, ok, se llamó los atrios. ¿Ok? Y ahí te ven los animales allí, porque ahí estaba el altar de sacrificio. ¿Ok? Y allá, más adelante, estaba el tabernáculo dividido en dos partes. Y la primera parte del tabernáculo se llamaba el lugar santo. Y la segunda parte se llamaba el lugar santísimo. Y aquí está revelado el culto de alabanza, hermano. Los tres pasos. ¿Ok? ¿Cómo? En los atrios comenzamos a cantar la alabanza con salmos. En el lugar santo entran los himnos, que son los cantos de adoración. En el lugar santísimo es el canto espiritual. ¿Ok? Estos son los tres pasos que se debe de llevar en un culto de alabanza. ¿Ok? Porque si el culto de alabanza no lleva estos tres pasos, entonces el culto puede estar incompleto, porque tiene que ser terminado, ¿okay? Tiene que concluir con el cántico espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando no se cumplen estos tres pasos?
Mira, si nos vamos al tabernáculo, esto está sorprendente, ¿verdad? En el tabernáculo natural, que está aquí atrás de nosotros, allí la nube de la gloria de la presencia del Señor descendía, no en los atrios, no en el lugar santo, sino que bajaba la gloria del Señor en el lugar santísimo. ¿Ok? En el lugar santísimo. ¿Ok? Y este tabernáculo natural representa también a Jesucristo. ¿Cómo representa a Jesucristo? Miren, Jesucristo representa a Jesucristo en los atrios, representa la muerte de Jesús en la cruz. Acá. En el lugar santo representa su resurrección y en el lugar santísimo representa su entrada al mismo cielo. Importantísimo. Ok. Entonces, hay algo aquí muy sorprendente que nos enseña la Biblia en Hebreos 9:24. Ok. Ya lo puedes quitar, hermano. Acá ya la iglesia ya entendimos los 3 pasos. Ok. Ok. En Hebreos 9:24 dice la palabra que Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando subió al cielo, no entró en un santuario terrenal, sino en el mismo cielo. ¿Ya? Mira, léalo conmigo, porque esto está tremendo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino, ¿dónde, hermanos? En el mismo cielo. ¿Para qué? Para presentarse por nosotros ante Dios. Oh, iglesia, miren, esto está tremendo. Cuando nosotros empezamos a cantarle al Señor y comenzamos en los atrios con alabanza y luego pasamos al lugar santo con cantos de oración y debemos terminar el lugar santísimo con cánticos espirituales que más adelante vamos a ver que también es en cántico nuevo. Ok. Entonces, nosotros en el momento que empezamos a cantar, hermanos que dirigen la alabanza ya, hermanos, cuando comenzamos a alabar nosotros al Señor, comenzamos en los atrios, pero no entramos en un tabernáculo hecho por el hombre, sino que en ese momento nos trasladamos a un tabernáculo celestial, en el mismo cielo. Y aunque nosotros no entendamos esto, hermano, pero el Espíritu, otra vez lo digo, en el momento que empezamos a cantar alabanzas al Señor, entramos en ese tabernáculo celestial y empezamos allí entrando por los atrios, entrando al lugar santo y luego entramos al lugar santísimo. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando la iglesia adora en espíritu y en verdad en el lugar santísimo? ¿Okay? La gloria que está allí en el lugar santísimo, ¿okay? Ahí está la presencia del Señor, ahí, porque ahí descendió la gloria, ¿okay? Entonces nosotros subimos en adoración, al adorar al Señor en espíritu y en verdad, allá frente al trono del Padre, y nosotros nos llenamos, hermano, de esa presencia y de esa gloria. Amén. ¿Escuchó lo que le dije? Cuando nosotros entramos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, en el lugar santísimo, nos llenamos de esa presencia y de esa gloria. Y entonces, esa gloria, nosotros, llenos de esa presencia, bajamos esa gloria para que se manifieste aquí en medio de nosotros. Y denle ese aplauso al Señor, hermano. Por eso cuando el culto no se manifiesta, no se termina en el lugar santísimo, entonces muy poquita presencia del Señor se manifiesta en medio de nosotros, porque sí se manifiesta, hermanos, ¿ok? Pero no en la plenitud que el Señor quiere manifestarse en medio de la iglesia. Por eso, entre más permanecemos, hermanos, escucha esto, entre más permanecemos
adorando al Señor en cántico nuevo, en cántico espiritual, frente al trono del Padre, entonces, entre más lo adoremos, entre más estemos allí, entonces más presencia del Señor se manifiesta aquí abajo. ¿Por qué? Porque nos llenamos allí, hermano, de esa presencia. Y aunque usted no lo crea, aunque usted esté sentado aquí, estamos sentados aquí, ¿ok? Pero cuando estamos cantando, hermanos, no estamos aquí. Bueno, el cuerpo sí está, pero el alma y el espíritu está conectado con los millones y millones de ángeles en el cielo. ¡Aleluya! Oh, Padre, gracias, Señor. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Mire, ahora nos pasamos a lo que sucede allá en el cielo. Cantamos un canto a veces que dice, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y siempre se cree que cuando estemos en el cielo ya con el Señor. No, hermanos, nosotros estamos ya en el cielo, hermanos. Amén. Ya estamos en el cielo. Miren, déjeme decir algo. Santos. Cuando Dios habló a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, llega el momento en el versículo 7, después de que le habla del nuevo nacimiento, y llega al capítulo 7 de Juan, en el versículo 7, capítulo 3, le dice el Señor a Nicodemo, le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, completen la frase, hermano. A ver, que luego me recio. El que es nacido del Espíritu es. Espíritu es. ¿Ok? ¿Y eso? ¿Cómo nace la persona del Espíritu? En el momento que recibe a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento nace del Espíritu y tienes el derecho. Ya. ¿Ok? Como naciste del Espíritu y Espíritu eres, tienes el derecho de trasladarte a la presencia del Señor en el mismo cielo, donde está Jesús. Otro más. ¿Acaso no dijo el Señor en Juan 14, 3? Parece que 3. Ok, pero ahí está. Dice, voy a preparar un lugar para ustedes, te está diciendo. Y es lo mismo que le está diciendo a la iglesia. Diga conmigo, el Señor nos tiene un lugar preparado. Okay. Porque Él dijo, porque donde yo estoy, quiero que ¿qué? Que vosotros estéis también. Y tú al nacer del Espíritu, puedes estar donde está Jesús. Por eso es muy importante, hermano. Yo quiero decir esta palabra a toda la iglesia, pero más que nada a los jóvenes, como esto que estoy viendo aquí. Miren, si ustedes quieren que el Señor los use en las cosas sobrenaturales, si ustedes lo desean, entren al lugar santísimo en una relación íntima con Él. Y allí el Señor les va a enseñar, ¿okay? Y los va a llenar, ¿okay? De su gloria y de su presencia, para que ustedes sean un instrumento valioso aquí en la tierra, donde cuando prediquen la palabra, fuego del Espíritu Santo va a salir por ustedes. El Señor lo hace, hermano, porque es en ese lugar donde nos llenamos. Yo aprendí esto, hermano, hace muchos años. Y por eso a veces yo oro. Y siempre digo, Señor, cuando me pongo en comunión con el Señor, le digo, Señor, hasta tu trono me traslado. Y allí me comunico contigo. Allí te adoro.
y te doy la gloria y la honra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos el derecho. ¿Okay? Hay un canto que cantamos nosotros y decía, entra en el lugar santísimo por la sangre que él derramó, póstrate ante el trono divino. ¿De dónde estás hablando aquí? No. Con gozo y adoración. O sea, con júbilo y adoración. Pero tú estás hablando que te estás postrando allá. ¿El otro canto? A tus pies arde mi corazón. Ese canto está hablando de la dimensión espiritual donde nosotros llegamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ok. Entonces, ahora vamos, esta es la primera parte. Ok. El apóstol Pablo enseñó que los cantos espirituales eran en el lugar santísimo. Okay. Hay una palabra que ahorita lo vamos a ver más adelante. Okay. Pero vamos a subirnos todavía porque estamos, hermano, aunque usted no lo cree, estamos en el lugar santísimo. Okay. Aunque nuestros cuerpos están aquí en la tierra. Miren, antes de decir esto, de entrar en Apocalipsis, el apóstol Juan dice que él estaba en la isla de Patmos, o sea, estaba en la tierra. ¿Ok? Pero en el momento que el Señor le habla y le da una visión, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Oh. En el instante, el apóstol Juan fue transportado de la tierra donde estaba parado, fue llevado hasta la misma presencia del Señor, donde Dios está sentado en su trono y su Hijo sentado a la derecha. Y estar en el Espíritu es precisamente, ¿okay?, salir en Espíritu y subir en Espíritu, y allí frente al trono adorar al Padre en Espíritu y en verdad. Okay. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra todavía. Déjenme ir hasta el Apocalipsis. Vamos a ver aquí la segunda forma de cómo se adora al Padre en Espíritu, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que la segunda forma es en cántico nuevo. ¿Ok? Bien. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, encontramos que Juan, cuando dice que al instante él estaba en el Espíritu, Dios le muestra varias cosas. Y lo primero que le muestra es que alrededor del trono había, en el versículo 4, había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Okay. Y pasamos al versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer viviente, escuchen, era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero, dice, como rostro de hombre, y el cuarto como un águila volando. Okay. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por detrás era que estaban llenos de ojos, y no, escucha esta palabra, y no cesaban de decir día y noche, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que era y el que es y el que ha de venir. Ok, aquí me detengo aquí. Estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos son tipos.
representan algo. Y hablando de los 4 seres vivientes, yo escuché a veces a un pastor decir que los 4 seres vivientes se refería a los 4 evangelios. ¿Ok? A los 4 evangelios. ¿Ok? Pero a mí el Espíritu Santo de Dios me lo mostró diferente. Y la diferencia es que el Señor me mostró que se referían a Jesús, el Hijo de Dios. Esos 4 seres vivientes. ¿Por qué? Por la semejanza, ¿ok?, que tenían. Miren, dice, el primer viviente era semejante a un león. ¿Cómo se le llamó a Jesús? El león de la tribu de Judá. Ok. El segundo era semejante a ¿qué? A un becerro. El becerro representa mansedumbre. Ay, sí. Y el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El tercero tenía rostro como de hombre. Al Señor también, en la Biblia se le dice que el Hijo del Hombre. ¿Ok? Y el cuarto ser viviente dice que era semejante a un águila volando. El águila representa siempre lo sobrenatural. ¿Ok? El águila representa el espíritu. ¿Ok? Y Jesucristo nunca anduvo en la carne, sino que anduvo en el espíritu, funcionando en lo sobrenatural. Entonces esto me enseña a mí que estos 4 seres vivientes representan a Jesús. ¿Ok? ¿A alguien más le puede el Señor también señalar otra cosa? Porque Dios así es. ¿Ok? Ahora, los 24 ancianos, aquí es donde yo me detuve un poquito, porque en realidad yo no escuché a nadie que dijera qué representan los 24 ancianos. Okay. Yo le decía, Señor, tienen que representar algo los 24 ancianos. Y el Señor me llevó donde dijo que estos no cesan de decir día y noche, santo, santo. Okay. ¿Qué es un día y una noche? 24 horas. Y el Señor me mostró que estos seres vivientes y 24 ancianos están adorando al Padre las 24 horas. Es la adoración al Padre siempre, siempre y siempre. Que allí no termina la adoración. Es las 24 horas. Ok. Pasamos más adelantito. En el capítulo 5, vemos que cuando dice la Biblia que había un libro con 7 sellos. Y dice Juan que él lloraba porque no se había encontrado nadie digno de abrir los sellos. Y uno de los ancianos le dice a Juan, no llores, hay uno digno. Y le dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y él tomará el libro y abrirá los 7 sellos, porque estaba con 7 sellos. El león de la tribu de Judá no se halló, mire, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en todas partes, nunca se oyó nadie digno de tomar el libro. Que uno, que es el Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y dice, en el versículo 8, en el versículo 7, el capítulo 5 dice, vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, hermanos. Nuestras oraciones las tiene el Señor allí en una copa. Todo lo que nosotros adoramos y oramos, el Señor no lo tira, hermano. ¿Ok? Y escuchen 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido
para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho, ¿qué? Para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Miren. Pero lo que quiero decir es que cantaban un cántico nuevo. Ahora no es solo eso. Dice el versículo 11 todavía más. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones y millones de contar. Que decían a gran voz. Por eso nosotros cantamos con todo, hermano. No, derrámese delante del Señor, hermano. Aún cuando esté orando en sus ratos con el Señor, usted derrame su corazón delante de Él. ¿Ok? ¿Ok? Pero no venga como una persona religiosa que si yo voy a derramarme al templo. No, eso, hermanos, eso es religión. Usted derrámese frente al trono del Padre. ¿Por qué? Porque el camino no lo abrió Jesús para ir allí. Amén. Solo que esto es, lo dice. Así, y decían al 12, perdón, que decían a gran voz y al Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y los 3. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, los oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Eso es, hermano. Eso es, déselo. Oh, aleluya, Padre. Por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque por los siglos de los siglos, Él es Dios. No hay otro como Él. Solamente Él es Dios. Y por eso es que, miren, la adoración en ese lugar, frente al trono. Y déjeme decirle que frente al trono es el mismo lugar que nosotros vimos a adorar al Padre. Es el mismo lugar frente al trono. Entonces, miren, la adoración comenzaba con 4 seres vivientes. Después subió a 24 ancianos. Y después subió a la multitud de ángeles. Y luego subió todavía más, ¿okay? Todo lo creado. O sea, que la adoración, la alabanza comienza así como oscilo, en una forma bajita. Por eso cuando nosotros entramos en la alabanza, entramos por los atrios. ¿Okay? Y luego cuando nos trasladamos al lugar santo con cantos de adoración, hermano, allí el nivel de gloria es más. Pero cuando entramos al lugar santísimo, la plenitud de gloria es abundante. Y por eso es que nosotros, hermano, yo exhorto a los hermanos que dirigen alabanza con amor, hermano. Okay. Vamos a cantar como iglesia, a adorar al Padre más tiempo en ese lugar. Amén. Aleluya sea. El tiempo va a volar, hermano. Déjeme llevarlo a otro pasaje más. En el capítulo 14 de Apocalipsis encontramos el canto de los 144.
Dice Juan. Después miré aquí, vamos a ver el versículo 1 en adelante, del capítulo 14, perdón. Después miré aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y escucha el versículo 3, ¿ok? Y cantaban un cántico nuevo. Delante del trono. Y los 4 seres vivientes y los ancianos, ¿ok? De los ancianos, y escuche lo que dice enseguida. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía aprender el cántico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cántico nuevo, el cántico espiritual que nosotros cantamos en el lugar santísimo, no es un canto, iglesia, que te aprendes, que te lo puedes aprender puesto allí. No, ni lo puedes aprendértelo escrito en un diccionario, ni aún en la Biblia estuviera escrito. No, el cántico nuevo, el cántico espiritual, ese brota del interior de nosotros. Y se cumple la palabra que el Señor dijo, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, de lo más profundo de nuestro ser. De allí es donde brota el cántico que nadie puede aprender. Okay. El apóstol Pablo explicó la manera de cómo se debe de cantar ese cántico. Y él dijo que 2 formas. Ok. Hermano, por favor me pones en la pantalla 1 Corintios 14:15. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo cómo. Okay. Miren, dice, ¿qué pues? Dice, oraré con el entendimiento, pero oraré también con el espíritu. Y luego enseguida dice, escucha esto, cantaré, dice, con el entendimiento, pero también cantaré con el espíritu. O sea, las 2 maneras. Ok. Entonces, escuche usted. Si usted quiere aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad, en este lugar, lo puede hacer en 2 formas. ¿Cuántos de ustedes, hablan español? ¿Verdad? Entonces, el canto espiritual y el cántico nuevo lo puedes cantar en español. Pero también en el espíritu quiere decir que lo puedes cantar en lenguas. Esas son las 2 maneras. En el entendimiento y con el espíritu. Son las 2 maneras, ¿ok? Toda persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo, puede cantarlo en el espíritu, o sea, en lenguas, cosa que muy poco se escucha en las iglesias, pero eso tiene que venir en estos tiempos, Ahora, cuando cantamos cántico nuevo en el entendimiento, quiere decir que lo cantamos en español. Si yo estoy adorando al Padre con el entendimiento, pues es fácil. Nomás usted sabe cómo orar, ¿no? Pues cambie la oración en canto. Usted le puede decir, Padre, yo te adoro, yo te alabo, Señor, porque solo tú eres digno de recibir honra y gloria y adoración. Allí usted está cantando con el entendimiento, adorando al Padre. Allí. Pero si tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted lo puede combinar. ¿Cómo? En el Espíritu.
Cuando usted canta con entendimiento, todos nos escuchamos y entendemos. Pero cuando cantamos en el Espíritu, el que nos entiende y el que nos escucha es nuestro papá. Él es el que nos escucha. Aleluya, gloria al Señor. Santo, santo es el Cordero de Dios. Ok. Y solamente quiero concluir lo que sigue diciendo en el capítulo 14. Ok. Leímos el 3, donde dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Y si nadie, los ancianos, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y luego escuche lo que dice el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, ¿okay? Por donde quiera que va. Estos son los redimidos de entre los hombres. Y escuche la palabra esta. ¿Cómo qué? Como primicias para Dios y para el Cordero. Y de su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del Señor. Mira, hermanos, cuando tú entras a adorar al Señor en ese lugar, ok, regresas tú, vacas a la tierra aquí, y el Señor te mira sin mancha. Porque allí el Señor nos limpió totalmente. Okay. Y dice y la palabra de redimidos, okay, de entre los hombres, esto quiere decir como primicias. ¿Sabe lo que quiere decir? Como primicias, que son los primeros. Pero de los primeros siguen multitudes. Y en esas multitudes estamos nosotros, hermanos. Okay. Entonces, ¿en dónde se debe adorar al Padre en espíritu y en verdad? Frente a su trono. Okay. ¿Y cómo lo adoramos allá? Canto espiritual y cántico nuevo, y también en español. Y si usted sabe también, usted sabe otro idioma, ok, cualquiera que sea inglés, usted le puede cantar en inglés también, o en chino, lo que usted sepa, todo. Pero hay que cantarle al Señor de acá, de lo profundo de nuestro ser. Amén. Ok. Y entonces veremos, bien, le digo esto de parte del Señor. Entonces veremos la gloria del Señor manifestada aquí en las iglesias, no digo nomás en esta, sino en las iglesias. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios sabe en qué lugar se adora al Padre en espíritu y en verdad. ¿Okay? Y la gloria será, y se cumplirá. Okay. Esto. ¿Cuántos de ustedes asistieron a una célula el martes pasado? Okay. En el estudio de la semana pasada, algo tremendo escribió el hermano que lo escribió. Y solamente se los quiero compartir a ustedes, porque eso está por venir. Y yo tomé esta palabra que el hermano escribió como una profecía que se va a cumplir. Y mire lo que dice, lo voy a leer. Okay. Dice, a través de su presencia y de su gloria, dice, veremos gente arrepentida por sus pecados y por su presencia tan fuerte. Veremos lugares de perdición cerrándose a causa de la conversión a Cristo. Okay. Veremos hospitales vacíos por el poder del Señor. Veremos gente siendo sanada y veremos una tierra tan próspera que cada nación volteará a ver y se preguntará, ¿qué ha hecho Dios en ese lugar? Diga conmigo, mucha gente, diga conmigo, mucha gente verá y dirán, ¿qué ha hecho Dios con Castillo del Rey? Dios con Castillo del Rey. Ay. Verán el favor y la misericordia sobre la tierra, y esto solo será un poco de todo lo que sucederá a causa de la gloria del Señor. Yo tomé esta, yo no sé los hermanos cómo lo tomaron o cómo lo explicaron, pero yo les digo
mujeres, que yo lo compartí con las hermanas que van allá a la célula. Yo lo compartí y le digo, esto, hermanas, está a punto de suceder y va a suceder porque yo lo tomé como una profecía del Señor. Y también se va a cumplir la palabra que el Señor me dijo, que me enseñó más bien, que me mostró al comenzar este año. ¿Okay? Y la palabra era, para ustedes que no lo oyeron, fue esta. El Señor decía que era el tiempo donde Él iba a hacer prodigios, señales y milagros que no habían sido hechos en lugar alguno. Pero también me dijo que los milagros y los prodigios y las sanidades y toda la liberación y toda la salvación, dijo el Señor, no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer su iglesia, nosotros. Ahora sí, póngase de pie y vamos a darle la gloria al Señor. Okay.